Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, por si no me conocéis, me presento. Soy Juan Valenciano, el director médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM, y quería darle las gracias al comité organizador y a Rubén pues, por haberme invitado a moderar esta mesa. Yo tengo un especial vínculo con la RCP y cada vez que me piden algo relacionado con la RCP, pues saco tiempo de donde sea para poder participar, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar ya lo que es la última mesa de estas jornadas multidisciplinarias de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y la mesa, como sabéis, lleva el título de controversias del día a día en la parada cardiorrespiratoria. Está muy bien traído. La última ponencia con controversias que cree debate, pues yo creo que es un acierto por parte del comité organizador, ¿no? Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. El primer ponente nos va a hablar de los últimos estudios farmacológicos en parada cardiorrespiratoria. Realmente es el camino, y es el doctor Marcos Valiente, que es especialista en medicina intensiva, es facultativo especialista del área en el Hospital 12 de Octubre, en la UCI de trauma y de emergencia. Previamente había pasado también en el mismo hospital por la UCI coronaria y tiene una amplia experiencia docente en RCP, y en concreto me comentaba en programas de RCP en la escuela. Así que cuando quieras, Marcos, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcos Valiente y lo primero de todo, pues agradecer al comité que ha propiciado estas jornadas por invitarme, y especialmente a Rubén, que bueno, pues yo le agradezco mucho, sobre todo por amigo y por ser mi R mayor. Como veis ahí, yo soy del Hospital 12 de Octubre y aunque tengo experiencia en pacientes cardiológicos, ahora mismo donde estoy ubicado es en la UCI de trauma. Me ha parecido oportuno empezar la presentación con esta presentación. No sé si los más jóvenes conocerán esta película, pero es Pulp Fiction, en donde se está rescatando a Mrs. Mia Wallace con una adrenalina que se está poniendo en el pecho. Y de esto va un poco la charla, de realmente qué fármacos nosotros tenemos para conseguir que los pacientes recuperen la circulación espontánea, que alguna vez diré que es ROS, ¿vale? Entonces, si nosotros nos centramos en, digamos que la charla oficial podría acabar en esta presentación, sin embargo, no se me ha traído aquí o no se me ha propuesto esta charla para que acabemos aquí. Nosotros sabemos que este es el algoritmo o lo propuesto por las guías. Estas guías son de la RC de 2021 y el tema de los fármacos, la verdad es que es bastante escueto. Básicamente se centran en la amiodarona y en la adrenalina. Y como esta charla la ha enfocado sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación de la circulación espontánea, pues bueno, pues este es una especie de, aquí podéis ver a la derecha, pues una especie de tarjetita que hace las recomendaciones clave de la adrenalina, que tienen que ver con la vía, la administración, la dosis, el tiempo y los ritmos en los que se tiene que hacer. Sin embargo, ya os digo que de esto no va a ir la charla. No obstante, aunque vamos a hablar de la recuperación de la circulación espontánea, lo que quiero es que, aunque vamos a hacer una visión en túnel, por decirlo así, de la adrenalina, lo que quiero es que no perdamos el norte y entendamos que la recuperación de la circulación espontánea pues tiene que ver con muchos fármacos, algunos que antes se preguntaban en el Miro, que yo no he visto, como el bretilio, y tiene que ver con muchos dispositivos asociados, ya sea la intubación, el drenaje endotorácico, ECMO, REBOA, cirugía o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por lo que yo creo que es lo más interesante, y es replantearnos las respuestas a las preguntas que queremos conocer. Es decir, yo lo que me pregunté cuando me puse esta charla es ¿por qué utilizamos adrenalina? No sé si alguien lo sabe, no sé si alguien se quiere animar a responder. Bueno, pues bien. La adrenalina la utilizamos porque en 1962 un estudio del JAMA decidió que lo mejor que podíamos hacer para avanzar en el conocimiento médico era ahogar a 80 perros y entonces con esos 80 perros se proponían 4 métodos de resucitación. Lo que vieron es que a los que les administraban adrenalina fueron los que más sobrevivieron. Y a partir de este estudio en 1962, en un ejercicio de traslación del conocimiento de lo que es la investigación experimental
experimental al ámbito humano, a partir de entonces se ha empezado a utilizar la adrenalina. Sí que es cierto que la adrenalina, digamos por decirlo así, tiene un soporte histórico, pero como veis, esto en cualquier práctica de medicina basada en la evidencia, actualmente pues no lo contemplaríamos. Bien, aunque me han presentado como que va a hablar de los estudios más modernos o más nuevos, yo creo que el conocimiento tiene que ser histórico y tenemos que saber de dónde venimos y hasta dónde estamos yendo. Y es por eso que me he propuesto hacer esta diapositiva, que es un poquito dura, pero que la intento resumir, ¿vale? En 1997 es donde, digamos, empiezan los primeros estudios para ver si realmente la adrenalina sirve para algo o no. Y ya en 1997 se empieza a comparar con la vasopresina, es el estudio de Linder. Sorpresivamente, el fármaco más efectivo parece que es la vasopresina. En 1998, quizá pensando que quizás habían utilizado dosis muy bajas de adrenalina, lo que hicieron fue poner dosis muy altas, hacer un estudio comparativo de dosis de adrenalina. Utilizan 1 miligramo versus 5 miligramos en bolo. Lo que vieron es que realmente pues, no mejoraba y entonces decidieron que había que utilizar 1 miligramo de adrenalina. Posteriormente, en 2004, un señor Wenzel, con 1.200 pacientes, volvió a comparar la vasopresina contra la adrenalina. Sorpresivamente vieron que la vasopresina confería más capacidad de la recuperación de la circulación espontánea y con unos resultados neurológicos similares. Sin embargo, pues seguimos utilizando la adrenalina. En 2009, este estudio es muy interesante, de una noruega, o sueca, no me acuerdo qué es, Olas Wegen, básicamente lo que comparaba eran fármacos versus no fármacos en la RCP. El resultado al año era parecido, muy parecido, que luego lo mostraré. Y lo único que veían es que había más capacidad de ROS. En 2009 también un griego, Menchopoulos, que luego tiene otro estudio, empezó a utilizar una cosa que podemos llamar el cóctel, que básicamente es mezclar adrenalina, vasopresina, corticoides versus placebo. Obviamente esta combinación obtenía los mejores resultados tanto en ROS como en supervivencia. En 2011 Jacobs pues hace otro estudio, adrenalina versus placebo. La adrenalina aumentaba la recuperación de la circulación espontánea, pero no aumentaba la supervivencia. En 2013, otra vez Menchopoulos vuelve a hacer lo mismo con más pacientes y se centra sobre todo en el resultado neurológico. Lo que ve sobre todo es que parece que va mejor cuando, digamos, aplican el cóctel, por decirlo así. 2018, Perkins, el estudio más grande con adrenalina, 8.000 pacientes. Aumento de ROS, pero no aumento de la supervivencia. 2021, Andersen. Este estudio ni siquiera utiliza adrenalina, lo que es vasopresina y corticoides versus placebo. Parece que es mejor la intervención con vasopresina y corticoides. Y tras esta presentación vamos a centrarnos en los números porque creo que esto realmente es importante e interesante. A la izquierda del todo tengo el estudio, el nombre del que ha diseñado el estudio y justamente la columna inmediatamente a la derecha, la intervención. Quiero remarcar en rojo todos los estudios que tenemos que es contra placebo o contra nada. Y el efecto placebo en la gente que está parada pues no debe existir, o sea que es contra nada. Todos sabemos que cuando nosotros realizamos una intervención que la comparamos contra nada, lo normal es que salga muy favorecida el estudio de intervención de algún fármaco. Es decir, que realmente hay muchos de los estudios que estamos haciendo que realmente posiblemente sobreestimemos el efecto. Vamos a pasar ahora a la columna de la derecha. Resalto en amarillo los estudios que son significativos. Como veis, los estudios que son significativos son los que son prácticamente vasopresina, salvo el penúltimo, que es el de Perkins, que es el de los 8.000 pacientes, pero si nos fijamos bien en los datos, vemos que hacemos la adrenalina supervivencia al alta del 2,2% y del placebo del 1,8%. Esto pues sale obviamente estadísticamente significativo porque utilizamos 8.000 pacientes, pero esto seguramente no sea clínicamente muy relevante. Pero esto no acaba aquí. Como podemos ver, estudios que prácticamente son adrenalina versus nada, vemos que obtenemos unos resultados pues, que son muy diferentes, tanto en la recuperación, en el ROS, del 32 y el 23%, que son una diferencia del 50%, pero es que cuando hacemos los estudios comparativos de nada versus placebo, la diferencia es casi del 300%. Pero no solamente es con el ROS, sino también es con la supervivencia. Estudios muy parecidos que comparan pues diferentes cosas, vemos que la cantidad de supervivencia que se espera es muy diferente según los diferentes tipos de estudios. Y esto que nos puede parecer una tontería, realmente lo que nos quiere decir es que todos estos estudios son muy diferentes y que cuando son muy diferentes, y hasta el final lo que estamos haciendo es, pues como diría el refrán, mezclar churras con merinas. Por lo tanto, por mucho que nosotros hagamos metaanálisis de todos estos estudios, el resultado al que vamos a llegar va a ser
por lo menos sesgado o equivocado, sobre todo sabiendo que Perkins, que es el estudio que más peso va a tener, da como resultado significativo cuando prácticamente no hay diferencia en la supervivencia. Pero vamos más allá. A pesar de todos estos estudios, que son los más relevantes, nosotros lo que vemos... Uy, a ver. Rubén, ¿cómo se daba aquí? Así. Nosotros lo que vemos es que a pesar de todo esto, lo que dicen el ILCOR es que van a aumentar el grado de la fuerza de recomendación que le dan a la adrenalina, cuando hemos visto que ningún estudio es, digamos, por decirlo así, demasiado favorable a lo que es la adrenalina. Pero es que encima, más abajo, lo que hacen es reconocer que la adrenalina tiene un papel muy pequeño y que encima es posible que tengamos a pacientes con muy bajo nivel neurológico, de esos que conseguimos rescatar. Y sin embargo, cuando nos vamos a la vasopresina, lo que vemos es que es justamente todo aquello que le conceden a la adrenalina no se lo conceden a la vasopresina, que pudiera llegar a aportar algún beneficio. Y es por eso que yo no sé muy bien qué están pensando estos señores que hacen las guías, que seguro que saben todos más que yo, pero a mí, desde mi punto de vista y con lo que yo he leído, pienso que estamos dando pasos que son al menos contradictorios o inconsistentes. Y aquí empieza un poco mi charla, como quien dice. Entonces, a mí lo que más me interesa y que no queda reflejado en ningún artículo que yo me haya leído es qué buscamos con los fármacos en la RCP. Yo la verdad es que no lo tengo claro. No sé si lo que buscamos es una recuperación de la circulación espontánea o si lo que buscamos es una recuperación funcional del paciente. No sé si alguno tiene alguna idea o tiene la respuesta a esta pregunta. Por otro lado, creo que si nosotros pensamos que lo correcto es la recuperación de la circulación, creo que deberíamos optar por utilizar el cóctel, porque sí que es cierto que a lo mejor los estudios no son los mejores metodológicamente, pero parece que toda la evidencia suma a favor de utilizar el cóctel de adrenalina, vasopresina y corticoides, nada más hacer una recuperación de la circulación espontánea. Pero si lo que perseguimos es una recuperación funcional, yo creo que ningún fármaco es útil y puede que sea que nos tengamos que centrar más en el uso de dispositivos de resucitación. No obstante, pues yo creo que no hay ni una cosa buena ni una cosa mala. Creo que elijamos una respuesta, pues todo va a tener un aspecto positivo o un aspecto negativo. Creo que el aspecto positivo de buscar o que demos hincapié a la recuperación funcional es que vamos a conseguir un pool de pacientes que vamos a poder recuperar, pero otros que no vamos a poder recuperar, pero que sí que podrían ser útiles en el campo médico, ya que podrían ser un pool de donantes, ya sea por muerte encefálica, por asistolias controladas o asistolias no controladas. Por otro lado, si nosotros nos centramos en buscar la recuperación funcional de los pacientes, lo malo es que posiblemente algún paciente que se pudiera beneficiar, aunque ya os digo que parecen escasos, no lo recuperaríamos, pero sí que, pues bueno, en un entorno complicado en el que hay que gestionar los recursos, pues sí que evitaríamos un sobrecosto de recursos innecesarios. Y aquí van mis tres preguntas, ¿vale? La primera es, ¿existe una justificación ética para el uso de fármacos sabiendo que su efecto en la supervivencia es pobre y el mal resultado neurológico es posible? Y esto yo no lo digo. Esto lo dicen las propias personas de las guías. Y para que veáis, este es el estudio de Olaswegen, que como podéis ver, prácticamente la curva ROC de supervivencia es prácticamente igual. Y si vemos abajo a la izquierda en la tablita el resultado al año, la diferencia es prácticamente nula. La P obviamente sale no significativa. Mi segunda pregunta es si debiéramos considerar en los resultados de los estudios RCP, además de la recuperación de la circulación espontánea y la supervivencia, la posibilidad de donación orgánica como un buen resultado. Esto es porque muchas veces los estudios de parada cardíaca, a mí no sé, me sorprende que sean así, porque yo creo que a veces la medicina, sobre todo la medicina intensiva, es un poco como el tocino, que se aprovecha todo. Entonces, los pacientes con parada cardíaca los sometemos a un estudio con fármacos y lo único que miramos en los estudios es no recuperación o recuperación. Sin embargo, pues todos sabemos que estos pacientes pues pueden hacer o donación por muerte encefálica o por donación en asistolia o sistolia no controlada. Y para mí lo más relevante es si existe justificación epistemológica para seguir realizando ensayos clínicos en el ámbito de la RCP. Si alguien tiene tiempo, ganas e interés, yo le recomiendo este artículo. A mí me gusta mucho, es largo, es duro, es de matemáticas y medio filosofía, pero me parece que te abre una forma diferente de ver todos los estudios en la medicina y
Yo personalmente no me muestro a favor de que en la RCP se tengan que hacer muchos ensayos clínicos. Y esto es por la heterogeneidad de la población que se trata, la heterogeneidad de la situación. No es lo mismo pararse en Madrid que pararse en Guadalajara, que pararse en los Pirineos. No son los mismos sistemas sanitarios, no son las mismas condiciones. La heterogeneidad del tratamiento que se da en las diferentes UBI, las que crean la hipotermia, las que hagan control de la temperatura, las que no hagan nada, las que tengan sobrecarga de trabajo. Y sobre todo los RCT son muy costosos y sobre todo no son la única forma de acceder al conocimiento. Y espero no haber hablado demasiado rápido, pero me quería tener al tiempo. Así que, bueno, yo espero haber suscitado alguna crítica, que me hagáis alguna pregunta y poquito más que añadir. Muchas gracias, Marcos. Te has perfecto al tiempo, de hecho te han sobrado hasta 5 minutos, que yo creo que luego lo agradecerán los compañeros para hacerte preguntas, ¿no? Siguiendo con la mesa, os decía, la segunda ponencia nos va a hablar del ECMO en la parada cardiorrespiratoria, según las guías del 2015 y según las guías del 2021, la REBOA en la parada cardíaca traumática. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Jorge Duerto, que es especialista también en medicina intensiva, trabaja como médico adjunto de medicina intensiva en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, tiene una extensa formación en ECMO en Francia, en concreto en la Pitié-Salpêtrière de París y en el Centro Cardiotorácico Louis Pardel de Lyon. Así que os dejo con él, que seguro que va a aportar mucha ciencia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la presentación. Yo trabajo principalmente en la UCI cardíaca del clínico, pero también trabajo en un helicóptero de rescate, entonces también tengo un poco visión prehospitalaria y intento aplicar las dos cosas a la hora de hacer las charlas, que sé que muchos sois que venís de la prehospitalaria. Bueno, en esta breve charla vamos a intentar resumir un poco cuáles son las novedades que existen respecto al uso del REBOA y la ECMO en la parada. Como sabéis, la cadena de supervivencia está formada por unos eslabones que están perfectamente delimitados y que cuando todos funcionan pues conseguimos que el enfermo sobreviva, ¿no? Lo cual no quita que en casos muy determinados podamos utilizar dispositivos o tecnologías concretas para conseguir recuperar la circulación espontánea en estos enfermos, ¿no? Como son el REBOA o la ECMO. Voy a empezar hablando del REBOA. El REBOA, por recordar, sabéis que es un balón de oclusión intraaórtico que vamos a colocar normalmente en enfermos con hemorragias exsanguinantes, ¿vale? Con el objetivo de que la sangre no pueda llegar distal a donde se encuentra ese balón ocluyendo y por poder detener la hemorragia y recuperar la circulación espontánea o estabilizar ese enfermo que está a punto de pararse, ¿vale? Para ello colocamos el balón en dos zonas, principalmente en la zona 1, que llamamos zona 1, que es en la aorta torácica descendente antes de las ramas viscerales, cuando tenemos un sangrado intraabdominal o retroperitoneal, y lo colocamos en zona 3, que es en la aorta abdominal ya por debajo de las ramas viscerales antes de la bifurcación ilíaca, cuando lo que tenemos es un sangrado a nivel pélvico, ginecológico o vascular de algunas ramas de la ilíaca que no somos capaces de comprimir o de controlar de otra forma. Lo colocamos normalmente a través de la arteria femoral mediante el uso de un introductor. ¿Vale? ¿Qué dicen las guías respecto al REBOA? Bueno, el REBOA aparece en las guías del 2021 en el contexto de la parada en el trauma, y lo que dicen textualmente es que se recomienda la oclusión aórtica como última medida en pacientes con una hemorragia exsanguinante secundaria a un sangrado infradiafragmático que no podemos controlar de otra manera. Y también dicen que para realizar esa oclusión aórtica podemos utilizar la toracotomía de resucitación o el balón REBOA, sin decir que una sea mejor que la otra, porque no lo sabemos en realidad.
¿De acuerdo? ¿Y de dónde vienen estas recomendaciones? Bueno, pues la experiencia que existe con el REBOA es sobre todo en la hemorragia en el contexto del trauma y la utilizamos normalmente para controlar lo que hemos dicho antes, una hemorragia no compresible por debajo del diafragma, ¿vale? Ya sea en el abdomen, en la pelvis o vascular, ¿de acuerdo? En los casos en los que no haya una hemorragia cerebral o haya un sangrado importante, digamos que proximal a la arteria subclavia, es decir, en los troncos supraórticos, porque ahí podemos empeorar esas hemorragias. En el caso concreto de las hemorragias torácicas, normalmente lo que está indicado es la toracotomía, porque además de poder clampar la aorta, vamos a poder controlar en el mismo acto esa hemorragia. Y luego también existe experiencia en el uso del REBOA en los pacientes hemorrágicos no traumáticos. Existe experiencia en controlar hemorragias ginecológicas, hemorragias digestivas o hemorragias vasculares de la aorta distal cuando pues la inestabilidad es máxima, ¿no? Y siempre lo vamos a hacer como medio para recuperar la circulación espontánea o estabilizar al enfermo, puente a un tratamiento definitivo del sangrado, ya sea en quirófano o en radiología intervencionista, porque hay que tener en cuenta que en el momento en que estamos suprimiendo la aorta, ¿vale?, estamos dejando de llevar sangre a ese punto sangrante, pero también estamos dejando en isquemia todos los territorios que están distales, ¿no?, a donde se encuentra el balón. Entonces el tiempo corre en nuestra contra, ¿de acuerdo? En general, las guías basadas en niveles de evidencia bajos nos dicen que el balón no debería estar hinchado más de 30 minutos en zona 1 y más de 60 en zona 3, pero son todo aproximativo. Y tenemos dos escenarios principales. El paciente que ya está en el hospital y que se encuentra con una gran inestabilidad hemodinámica o parado, que le colocamos el REBOA y acto seguido vamos a ir a quirófano o a radiología a resolver el sangrado. Y el contexto extrahospitalario, la experiencia existe sobre todo en zona hostil, ¿no?, a nivel bélico, pero también existe experiencia en el entorno civil, ¿de acuerdo? Y en lo que ha habido más novedades en los últimos 2 años es en el uso del REBOA en el paciente en parada no hemorrágica, ¿de acuerdo? Fruto de ello han aparecido numerosos papers y el sustrato fisiopatológico con el que se empezó a utilizar fue, pues pensando que si ocluimos la aorta a nivel torácico mientras estamos haciendo compresiones, puede que aumentemos la presión de perfusión coronaria, el flujo coronario, el flujo cerebral y, por tanto, aumentemos las posibilidades de recuperar la circulación espontánea en un enfermo que está en parada refractaria. ¿De acuerdo? Como es algo bastante reciente, en realidad hay muchas más preguntas que respuestas, pero hay 2 respuestas importantes que ya tenemos. La primera es que en estos enfermos en parada cardíaca, comillas, médica, que no recupera la circulación espontánea, tenemos que colocar el balón en zona 1, ¿de acuerdo? Porque en zona 3 no genera ningún beneficio hemodinámico a nivel cardíaco cerebral. Y la segunda es que efectivamente ese sustrato fisiopatológico se cumple, ¿vale? Ya se ha demostrado que en estos enfermos se mejora la presión de perfusión coronaria, el flujo coronario y el flujo cerebral. Ahora bien, ¿esto se convierte en un beneficio clínico para estos enfermos? Pues esa pregunta ya os adelanto que no está todavía respondida, pero sí tenemos algunos pequeños ensayos que nos dan algo de información al respecto, ¿vale? El primer ensayo es este ensayo italiano, realizado por un grupo de un hospital que trabajan tanto dentro como fuera del hospital, que van a analizar 20 pacientes en parada refractaria más de 15 minutos que no son elegibles para ECMO y les van a colocar un REBOA, ¿de acuerdo? Lo primero importante es que de esos 20 pacientes consiguieron poner el REBOA 18. Y de estos 18, 5 recuperaron la circulación espontánea consiguiendo llegar al hospital, pero ninguno sobrevive. El lado bueno, que 4 consiguieron ser donantes en muerte encefálica posteriormente, ¿no? Y el segundo ensayo que os traigo es interesante porque habla del uso del REBOA en el contexto prehospitalario, ¿vale? Y lo que hacen es formar a un equipo concreto de un helicóptero en Noruega a la implantación y la colocación del REBOA, y posteriormente lo van a utilizar en pacientes en parada cardíaca refractaria a nivel prehospitalaria que no presentan trauma y no presentan hipotermia, ¿vale? Entonces, de esos 15 enfermos consiguen colocar el REBOA a 10. De esos otros 5 no dicen por qué no consiguen ponérselo, probablemente pues es una técnica relativamente dificultosa y eso, unido a los problemas ambientales que puedes tener en Noruega, pues probablemente influirían en algo, ¿no? Y de esos 10 REBOA, 6 consiguen recuperar la circulación espontánea de forma mantenida, al menos 20 minutos, y 3 llegan al hospital. De ellos,
Solo sobrevive uno y de hecho recibió ECMO en cuanto llegó al hospital. Entonces, de estas experiencias iniciales no podemos decir que sean muy positivas, pero está en curso un ensayo randomizado. Ahora no pasa la diapositiva. Perdón. A ver, ahora. Está en curso un ensayo randomizado, el REVOA-ARREST, que lo que hacen es randomizar enfermos en parada cardíaca refractaria a recibir soporte vital avanzado o soporte vital avanzado y REVOA en enfermos que no son candidatos a ECMO y que probablemente tendremos los resultados en un par de años, ¿de acuerdo? Pero de momento lo que tenemos son más preguntas que respuestas, ¿de acuerdo? Sobre todo el principal, si existe un beneficio clínico y que enfermos. Y paso a hablaros de la ECMO en la parada. La ECMO en la RCP también aparece en las guías del 2021. Lo que hacen es citar textualmente lo que dice la ICOR en 2019 y es que la ECMO RCP se puede considerar como una terapia de rescate en enfermos muy seleccionados en parada cardíaca refractaria cuando la RCP convencional no está siendo exitosa y en medios en los cuales pueda ser implementado. Esto es como no decir nada, ¿vale? Pero a continuación lo que dicen es que establecer un programa de ECMO RCP requiere de una organización y una coordinación muy importantes entre todos los actuantes en el proceso asistencial de una parada cardíaca y que hay que utilizar muchos recursos para que el programa sea implementado de forma efectiva, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es esto de la ECMO RCP? Muchos ya lo sabéis. Se trata de, en enfermos que se encuentran en parada cardíaca refractaria, restaurar de forma artificial o extracorpórea la circulación para conseguir luego tratar la causa de la parada en enfermos en los cuales sospechemos una causa tratable, haya posibilidades de recuperación funcional a nivel neurológico y podamos iniciar este soporte en un tiempo corto de tiempo. Si hablamos de la ECMO en la parada en el contexto extrahospitalario, existen 3 modelos más o menos establecidos, ¿vale? El primero es, pues tenemos un enfermo en parada cardíaca en la calle o en domicilio que no sale de la parada y vais a hablar con vuestro centro coordinador y el centro coordinador os busca un hospital donde pueda ser canulado ese enfermo, ¿no? Entonces trasladaremos al enfermo manteniendo las maniobras de soporte de RCP avanzada y una vez que llega al hospital, si se confirma que es candidato y sigue en parada, se canulará la ECMO vena arterial y luego continuaremos con el proceso, ¿no? Ese es el primer modelo. El segundo es el contrario. Aquí lo que se hace es que el equipo canulador se traslada a donde está el enfermo con idea de ganar tiempo, digamos, de parada hasta la entrada en ECMO. Esto se hace sobre todo en ciudades o sitios donde el tráfico es muy complejo y tarda menos en llegar un coche pequeño que la ambulancia al hospital, ¿no? Como por ejemplo puede ser París. Y el tercer modelo es un modelo intermedio, se utiliza en áreas geográficas un poquito más grandes y lo que se hace es que, entre comillas, la ambulancia y el equipo canulador quedan en un punto intermedio que es el hospital más cercano del que se encuentre el paciente, de forma que los dos se trasladan más o menos a la vez y se canulan en ese hospital y una vez canulado lo que vamos a hacer son las pruebas diagnósticas y terapéuticas para tratar la causa de la parada cardíaca y que el enfermo recupere la circulación espontánea y posteriormente se trasladan normalmente a una UCI dedicada a este tipo de enfermos. Bueno, ¿y qué evidencia tenemos para utilizar la ECMO en la parada? Aquí sí que ha habido una pequeña revolución en los últimos 2 años con la aparición de 2 ensayos randomizados en el uso de la ECMO en la parada cardíaca refractaria, ¿vale? El primero es el ensayo ARREST, que se realizó en Minnesota, y el segundo es un ensayo que se ha realizado en Praga. El objetivo de los dos era más o menos parecido. Lo que hacen es randomizar enfermos que se encuentran en parada cardíaca refractaria a recibir solo RCP avanzada o RCP avanzada y ECMO. Aunque vamos a ver que tienen pequeñas diferencias en el planteamiento y también en los resultados. Si hablamos del ensayo ARREST, este se lleva a cabo en el área de Minnesota y lo que hacen es randomizar los enfermos en el 2019, cayendo 15 enfermos en cada rama, ¿de acuerdo? Se interrumpió en el primer análisis por diferencia a favor de la ECMO RCP, ¿vale? Ya os lo adelanto. Y bueno, aquí utilizar unos criterios, de verdad, que muy selectivos, ¿eh? Solo entran ritmos desfibrilables que no recuperan la circulación espontánea tras 3 desfibrilaciones y que tardan menos de 30 minutos en llegar al hospital. ¿De acuerdo? Esos enfermos, una vez que llegan al hospital, se randomizan a recibir ECMO o continuar con la RCP avanzada y si tienen unos datos, digamos, compatibles con la vida, entre comillas, se canulan y se meten en el ECMO arterial.
Estos datos son muy buenos, muy sorprendentes, no los que podemos ver el día a día, pero bueno, son lo que ellos tienen, ¿eh? Llegan en una media de 48 minutos al hospital, ¿de acuerdo? De 48 minutos de TRCP, y en 12 minutos los aleatorizan y los canulan, es decir, tardan 12 minutos en entrar en ECMO desde que el paciente toca el hospital, ¿de acuerdo? Ya os digo que no es lo habitual, no es lo que podemos tener un centro normalito. ¿De acuerdo? Y aquí veis la supervivencia que tienen en los 3 meses, que es del 43% en el grupo ECMO versus 0 en el grupo estándar. Bueno, les pararon el ensayo, pero ellos siguieron haciendo la ECMO RCP, ¿vale? Y demostraron que no es fruto del azar o de la suerte los resultados que tienen. En esta serie posterior ya tienen casi 60 enfermos y siguen manteniendo unos tiempos de canulación de menos de 15 minutos y una supervivencia a los 3 meses del 43%. Y si hablamos del segundo ensayo, el ensayo se llevó a cabo en Praga y alrededores, ¿vale? El objetivo era el mismo, ¿de acuerdo? Solo que, bueno, el objetivo primario que ellos marcan es la supervivencia neurológicamente favorable a los 180 días e incluyen casi 270 enfermos a lo largo de 7 años. También fue interrumpido en un análisis intermedio, en este caso por riesgo de futilidad, y bueno, ellos utilizaron el análisis por intención de tratar, que veremos luego que fue seguramente decisivo. Dos diferencias respecto al estudio de Minnesota. El primero es que incluyen todo tipo de ritmos, no solo los ritmos desfibrilables, con lo que ello conlleva. Y el segundo es que los enfermos eran aleatorizados in situ. En el sitio de la parada el enfermo era aleatorizado y solo era trasladado al hospital si caía en el grupo ECMO. Si no, se continuaban las maniobras de RCP in situ hasta que el médico responsable decidiera parar, ¿vale? Teniendo en cuenta una cosa, era posible el crossover de enfermos. Si el enfermo seguía en parada cardíaca, el médico podía solicitar el cambio al grupo ECMO y entonces se trasladaba al hospital para ser canulado. Y eso ocurrió en casi el 9% de los enfermos, ¿vale? Bueno, aquí veis un poquito los tiempos que ellos manejan. También llegan en torno a los 50 minutos al hospital y en torno al minuto 60 ya están canulados. También son tiempos increíbles para mí, la verdad. Bueno, pero habla simplemente de la experiencia que tienen, ¿no? Que llevan muchos años haciendo esto. Aquí, bueno, es donde el estudio falla, ¿no? A los 30 días sí que tienen una diferencia significativa a favor de la ECMO, pero a los 180 días se quedan a la puerta de la significación estadística y por ese motivo el estudio se para. Entonces, su conclusión es que pues la ECMO no ofrece un beneficio respecto a la RCP avanzada estándar, pero en el mismo estudio, en el mismo paper, hace un análisis por subgrupos y, bueno, pues en los enfermos que más se pueden beneficiar de la ECMO, que son aquellos que llevan más tiempo en parada, ¿no? Los que llevan más de 45 minutos, de los 6 enfermos que sobreviven en el grupo control, en realidad 4 reciben ECMO, con las conclusiones que podamos sacar de esto. Y para terminar, como conclusiones, bueno, la ECMO y el REBOA son dispositivos que pueden ser útiles en casos muy concretos de parada cardíaca. El REBOA debería de usarse en principio solo en el paciente hemorrágico a nivel abdominopélvico, y si lo queremos usar en la parada no traumática, de momento con los datos que tenemos debería ser solo en el contexto de ensayos. La ECMO sí parece que pueda ser útil para pacientes muy seleccionados también, y siempre que sea dentro de un protocolo llevado a cabo por equipos con experiencia y una exquisita coordinación entre todas las partes del proceso asistencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Interesante. La última charla de la mesa nos va a hablar de del papel de los point of care en la parada cardíaca, cuáles nos ayudan realmente, y para ello tenemos con nosotros a la doctora Raquel Grado. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, máster de urgencias y emergencias por la Universidad de San Pablo CEU. Trabaja en la UBI móvil de Guadalajara, con lo cual es un poquito mía, si me permitís, aunque sé que también es un poquito vuestra porque se ha formado aquí en este hospital, aquí hizo la residencia. Y nada, encantado de que estés con nosotros cuando quieras, Raquel.
Bueno, muchas gracias a Juan por la presentación. Y gracias a la organización por haber contado conmigo para estas jornadas, en especial a Rubén. Y nada, pues vamos a hablar, como ha dicho Juan, del papel de los point of care en la parada cardíaca y cuáles verdaderamente nos ayudan en esta situación. Se estima que en España se producen alrededor de 52.000 paradas cardíacas al año, de las cuales el 57%, unas 30.000 paradas, tienen lugar fuera de los hospitales. Más de la mitad de estas ocurren en los domicilios y se asocian a peor pronóstico. De las paradas prehospitalarias, apenas unas 4.000 consiguen recuperar la circulación espontánea y llegar con vida al hospital. Pero, desafortunadamente, solo el 10% son dadas de alta hospitalaria con buen pronóstico neurológico. Y es que la parada cardíaca es una patología tiempo dependiente con un periodo ventana terapéutico el más estrecho de todas las patologías tiempo dependientes. Por ello, el hecho de que sea presenciada por los equipos médicos de emergencia de la UBI móvil y atendida en menos de 8 minutos se ha relacionado con un buen pronóstico neurológico al alta hospitalaria. El paro cardíaco prehospitalario continúa teniendo muchos desafíos y es que cuando llegamos a los domicilios apenas tenemos información acerca del historial médico del paciente o de la hora exacta del paro cardíaco, lo cual conlleva iniciar maniobras de RCP avanzada sin saber la probabilidad de éxito, ya no solo medida en supervivencia, sino de esta con un buen resultado neurológico que permita al paciente ser independiente y funcional en su vida diaria. Por ello, los point of care podrían convertirse en una herramienta que nos ayuda a determinar si el paciente se encuentra en una situación en la que se debe seguir con la RCP o bien debemos suspenderla. ¿Qué son los point of care? Son pruebas de diagnóstico que se realizan en el punto de atención al paciente, es decir, donde ocurre la emergencia. Permiten obtener resultados rápidos y ayudar al equipo sanitario acerca del diagnóstico y el tratamiento del paciente, lo cual aumenta la efectividad de los tratamientos aplicados a un paciente en una situación de emergencia. Además, permiten la atención médica inmediata en zonas rurales y de difícil acceso, desde las que se tardaría bastante tiempo en llegar al hospital para analizar una muestra sanguínea o realizar otras pruebas complementarias. Los point of care, además, reducen el tiempo de atención a los pacientes y esto, a nivel intrahospitalario, se traduce en una menor estancia de estos pacientes en los boxes de urgencia. Todo ello hace que tener estas pruebas de diagnóstico sea muy eficiente. Pero de todos ellos, ¿cuáles nos ayudan realmente en la parada cardíaca? La capnografía nos permite de forma rápida, segura y con una gran objetividad comprobar la posición del tubo endotraqueal tras una intubación. Bien es cierto que no discrimina entre la posición traqueal y bronquial del tubo, para lo cual podríamos o bien auscultar al paciente o bien observar las curvas de presión o de volumen de nuestro respirador. Pero la capnografía ya nos dice que el paciente está bien intubado y que le estamos ventilando bien. Además, permite detectar de forma inmediata eventos ventilatorios graves cuyo diagnóstico exclusivamente con la pulsioximetría se vería retrasado entre 2 y 4 minutos. Uno de estos eventos es la intubación esofágica, que aunque al principio podría parecer una pequeña curva en el capnograma, finalmente se acabaría allanando y desapareciendo con la línea de base. Otro de estos fenómenos es la extubación accidental, que a veces se produce durante el traslado de nuestros pacientes y gracias a la capnografía lo podríamos detectar de forma inmediata con la aparición de la curva que vemos en la diapositiva. Pero además la capnografía también nos sirve para monitorizar la reanimación cardiopulmonar que estamos haciendo, ya que valora la calidad de las compresiones torácicas y es que se relaciona de forma directamente proporcional con el gasto cardíaco del paciente. Por eso, un descenso del end-tidal de carbónico durante la RCP podría suponer la fatiga del reanimador actual, el cual debería ser relevado en ese caso. Pero además, la capnografía también es un indicador precoz de la recuperación de la circulación espontánea de nuestro paciente y esto lo podemos sospechar por un aumento súbito y mantenido del ETCO2 durante varias curvas de la capnografía. Esto nos permite saber que el paciente ha recuperado pulso, detener las compresiones torácicas y ver qué ritmo presenta nuestro paciente en el monitor.
Además, también este point of care nos da información acerca del pronóstico de la reanimación en curso. Y es que ya son varios estudios, como han nombrado otros compañeros también, en los que ya se ha demostrado que aquellos pacientes que presentan un end-tidal de carbónico menor o igual a 10 milímetros de mercurio tras 20 minutos de soporte vital avanzado no sobreviven al ingreso hospitalario. A pesar de todo ello, las guías de la ERC de 2021 nos recomiendan suspender la reanimación cardiopulmonar basándonos exclusivamente en la capnografía. Por eso debemos ver también qué ritmo tiene el paciente y utilizar otros point of care en caso de que dispongamos de ellos. Un artículo recientemente publicado, hace unas semanas apenas, aboga por que la capnografía se convierta en una herramienta que monitorice el momento óptimo de la desfibrilación en los ritmos no desfibrilables de la parada cardiorrespiratoria. Lo que dice este artículo es que a mayores niveles de ETCO2 antes de la desfibrilación, esas desfibrilaciones tienen más probabilidad de hacer que el paciente recupere la circulación espontánea. Sin embargo, si presenta valores de menores de 7 milímetros de mercurio antes de desfibrilar, muy pocos pacientes, o apenas ninguno, conseguía recuperar la circulación espontánea. Por lo tanto, este estudio deja la puerta abierta a realizar nuevos estudios prospectivos acerca de la capnografía en la desfibrilación. También la capnografía nos sirve para monitorizar la ventilación mecánica en la RCP y en el paciente que recupera la circulación espontánea. Uno de los estándares de calidad es evitar la hiperventilación, ya que esta produce hipocapnia que se asocia a su vez a vasoconstricción cerebral e isquemia, y esto empeora el pronóstico de nuestros pacientes. Pero tampoco es buena la hipoventilación, ya que la hipercapnia que genera produce que se pueda aumentar tanto la presión intracraneal como la acidosis, frecuente ya en los pacientes que recuperan la circulación espontánea, y empeore el pronóstico de nuestro paciente. Por lo tanto, para controlar cómo ventilamos a nuestros pacientes, hay que utilizar la capnografía. Como ya he dicho antes, cuando llegamos a los domicilios no sabemos nada acerca del historial médico del paciente ni del momento exacto de la parada cardíaca. Por ello, realizar una gasometría venosa al inicio del soporte vital avanzado en la escena nos ayudaría a contestar o por lo menos estimar cuánto tiempo lleva el paciente en parada cardiorrespiratoria. Podríamos diagnosticar algunas de las causas diagnosticables y reversibles de parada cardiorrespiratoria que se pueden diagnosticar por la gasometría. Incluso nos puede dar información acerca de la probabilidad de éxito que va a tener nuestra reanimación. En este estudio, publicado en 2020 por el SAMUR Protección Civil, se realizaba una gasometría venosa al inicio del soporte vital avanzado en todos los pacientes en parada cardiorrespiratoria desde que se obtenía el primer acceso venoso y antes de administrarse cualquier fármaco. Las variables dependientes fueron la recuperación de la circulación espontánea y el pronóstico neurológico a los 30 días. Y como podemos ver en la diapositiva, se obtuvieron resultados significativos, y es que aquellos pacientes que presentaban acidosis e hipercapnia, incluso también aquellos que presentaban hiperpotasemia, tenían menor probabilidad de recuperar la circulación espontánea y un peor pronóstico neurológico a los 30 días. Y es que, como ya he dicho antes, en muchas de nuestras paradas no sabemos el tiempo que lleva el paciente en parada cardiorrespiratoria. Incluso muchas veces, como también han comentado otros compañeros, nadie está reanimando al paciente cuando llegamos nosotros y no sabemos la probabilidad que tiene el paciente de salir de la parada si nadie está haciendo nada. Incluso muchas veces no ha sido presenciada y el paciente nadie sabe cuánto tiempo lleva así. Por lo tanto, el obtener unos valores bajos de pH, de bicarbonato o un exceso de bases bajos, incluso valores elevados de lactato, serían un indicador más que nos llevaría a poder tomar una decisión de suspender la reanimación cardiopulmonar. Como podemos ver, los resultados metabólicos obtenidos con una gasometría venosa al inicio del soporte vital avanzado en los pacientes en parada cardiorrespiratoria nos ofrece información tanto diagnóstica como pronóstica y, por tanto, debería ser tenida en cuenta en las paradas cardíacas prehospitalarias. Las causas reversibles de parada con la gasometría son sobre todo a nivel hidroelectrolítico, pero es verdad que también nos aportan información sobre el lactato y el exceso de bases. Un lactato por encima de 4 o un exceso de bases menor de -3 son datos de hipoperfusión tisular que nos podrían hacer sospechar hipoxia o hipovolemia. Otro de los point of care es la ecografía en el punto de atención a la parada, que realizada por un médico experto permite un diagnóstico seguro y preciso de los ritmos no desfibrilables de la parada cardiorrespiratoria.
Además, valora la calidad de las compresiones, la respuesta al tratamiento y nos ofrece información pronóstico sobre la recuperación de la circulación espontánea y la supervivencia. En el Recent Study, publicado en la revista Resuscitation, se habla de que aquellos pacientes en los que se demostraba contracción miocárdica en la ecografía tenían mayor probabilidad de recuperar la circulación espontánea, de supervivencia al ingreso hospitalario y supervivencia al alta hospitalaria. Si bien es cierto, no se recomienda, las guías no recomiendan suspender la RCP basándonos exclusivamente en si vemos o no contracción miocárdica en la ecografía, ya que algunos pacientes en los que no se obtiene y no se objetiva esta contracción miocárdica podrían sobrevivir a la parada en caso de que haya sido presenciada, reanimada desde el minuto cero o bien sea secundaria a causas reversibles que se puedan diagnosticar por otros medios que no sean la eco. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues una vez que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, se debe permitir dar el primer ciclo de RCP. Durante esos 2 minutos debemos valorar si el ritmo es desfibrilable o no y la persona encargada de hacer la ecografía irá preparando el ecógrafo. ¿Cuándo vamos a hacer la ecografía? Bueno, pues la primera ventana que vamos a hacer es la ventana subsifoidea para observar las 4 cámaras y poder diagnosticar o bien un taponamiento cardíaco o bien una dilatación del ventrículo derecho, y la vena cava para ver si el paciente está hipovolémico o si por el contrario está dilatada y nos permite sospechar un TEP o un taponamiento cardíaco. ¿Cuándo haremos la ecografía? Pues en los 10 segundos en los que se toman pulso y ritmo. Pero en esos 10 segundos solo grabaremos la imagen, no vamos a interpretar nada. Así no retrasamos el reinicio de las compresiones torácicas. Una vez que se han reanudado estas y se continúa con otros 2 minutos de RCP, se valorarán las imágenes que hemos grabado. La siguiente ventana que vamos a observar en la ecografía va a ser o bien apical 4 cámaras para intentar descartar un taponamiento cardíaco o un TEP si no lo hemos conseguido antes y sospechamos esta causa, o la ventana pulmonar para intentar descartar un neumotórax. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo mismo, en los 10 segundos en los que comprobamos ritmo y pulso. Grabamos las imágenes y una vez que se han reanudado las compresiones torácicas, interpretamos lo que hemos grabado. Si llegamos a un diagnóstico, comunicamos al resto del equipo y tomamos las medidas terapéuticas necesarias. El objetivo de hacer la ecografía en la parada, como he dicho antes, es demostrar la contracción miocárdica, porque, como he comentado, se asocia a mayor recuperación de la circulación espontánea del paciente y mayor supervivencia. Y, por tanto, esto nos anima a continuar con la RCP. Causas reversibles con la ecografía que podemos diagnosticar: la hipovolemia, el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y la trombosis tanto coronaria como pulmonar. Por eso, los profesionales debemos ser formados en ecografía para intentar minimizar las interrupciones durante la RCP. Además, el disponer de listados de verificación nos permitiría saber, o por lo menos sería una ayuda, qué imágenes debemos ver en la ecografía en cada momento y en cada ventana y en qué momento debemos realizar cada ecografía. Pero, como he dicho antes, para finalizar la reanimación cardiopulmonar no solo debemos basarnos en la ecografía, hay que tener en cuenta el tiempo de parada, el ritmo que presenta el paciente, sus antecedentes personales si es que los conocemos y otros point of care si disponemos de ellos, como la gasometría y la capnografía. El síndrome postparo cardíaco tiene muy mal pronóstico a corto plazo y produce una alta mortalidad. La lesión endotelial producida por la hipoxemia, la falta de perfusión de órganos y la lesión tisular producida por las compresiones torácicas van a producir la activación de distintos mediadores proinflamatorios que pueden acabar produciendo una coagulación intravascular diseminada. Los criterios de diagnósticos de CID, según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, es una escala simple que permite valorar la gravedad de la coagulopatía y sirve para el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Como podemos ver en la curva de Kaplan-Meier, a mayor puntuación en esta escala, peor pronóstico neurológico y mayor mortalidad intrahospitalaria. El INR, que es lo que disponemos nosotros en prehospitalaria, no siempre sirve para hacer un diagnóstico FETEN de coagulación intravascular diseminada ni coagulopatía porque no siempre tiene una relación lineal con el tiempo de protrombina. Y para diagnosticar de forma certera una coagulación intravascular diseminada necesitaríamos otras pruebas como las plaquetas, el fibrinógeno, el dímero D, etc., que veíamos antes y que son criterios de esta escala. Sí que están disponibles en los laboratorios de los hospitales, aunque si bien
no es inmediata sus resultados. Y por tanto, para terminar, pues si queremos mejorar nuestros resultados de lo que estamos haciendo a día de hoy en la parada cardíaca prehospitalaria y evitar esfuerzos fútiles, los point of care son imprescindibles. Orientan sobre el tiempo de parada cardiorrespiratoria y tienen valor diagnóstico y pronóstico. Y esto es muy importante porque la parada cardíaca prehospitalaria, como otros compañeros ya han comentado, tiene muy mal pronóstico. Y lo que nos interesa es la supervivencia del paciente, pero con un buen resultado neurológico. Y como ya hemos visto, los point of care nos ayudan a saber qué pacientes tienen probabilidad de recuperar la circulación espontánea y también, como hemos visto con la gasometría, saber qué pacientes podrían tener un buen o un mal resultado neurológico con nuestra reanimación. Como resumen un poco de los point of care que hemos ido hablando, la capnografía nos ayuda a saber la posición correcta del tubo, monitoriza la reanimación cardiopulmonar, controla la ventilación mecánica, incluso ya hay artículos que abogan por que guíe el momento de la desfibrilación en los ritmos desfibrilables de la parada. La gasometría, ya hemos visto que si está alterada, los pacientes tienen menor probabilidad de recuperar la circulación espontánea y un peor pronóstico neurológico. Además, tanto la gasometría como la ecografía permiten diagnosticar causas reversibles de la parada cardiorrespiratoria. La ecografía también permite valorar la calidad de las compresiones, la respuesta al tratamiento y nos aporta información pronóstica del paciente si ese corazón se ve latiendo en la ecografía. En cuanto a la coagulación, es algo más a valorar una vez el paciente recupera la circulación espontánea. Ya hemos visto que el INR no siempre nos sirve y que, por lo tanto, para considerar y valorar mejor una coagulación intravascular diseminada, habría que utilizar la escala que propone la Sociedad de Trombosis y Hemostasia y que a mayor puntuación en esa escala, menos supervivencia del paciente y peor pronóstico neurológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu exposición. Vamos fenomenal de tiempo, se han ajustado muy bien los ponentes a los tiempos marcados, así que tenemos más tiempo, si queréis, para turnos de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo por ahí, por el público? Por allí veo una mano levantada. Espera, que te acercan el micrófono, un segundito. Sí, después de haber oído y haber estado en todas las mesas, vuelvo a ver que la atención primaria ha sido ninguneada. No sé si soy el único médico de atención primaria que hay aquí, a lo mejor hay alguno más, enfermeras, pero esto se llama jornadas multidisciplinarias. Yo creo que en la cadena de supervivencia, cuando alguien llama al 112 o nos llama a nosotros, cuando el 112 no tiene los medios, tiran de los centros de atención primaria con los medios que tenemos. Los medios que tenemos por las mañanas es nuestro coche y nuestro botiquín. Y cuando hemos tenido que tirar de los soportes, a veces llegan sin medicación, porque no sé si es una orden nueva, pero antes llevaban su medicación. Es decir, que es lo que nos encontramos. En Guadalajara y en Castilla-La Mancha es un medio hostil y las distancias son grandísimas. Puedo decir que a lo mejor desde Guadalajara un poquito más para allá la capacidad de respuesta del 112 es mínima. Y estamos ahí nosotros. Estamos siempre. Y hoy aquí no se ha oído dirigirse. Los médicos que estamos en primaria son los mismos, con la misma especialidad que el médico de puerta del hospital y los mismos que van en las UBIs, excepto situaciones muy especiales como el que está llevando la dirección de esta jornada. Y lo que se ha tenido tampoco, lo que estoy viendo también en los pueblos
que cuando tienen un desfibrilador lo guardan bajo llave para que no se estropee y no se lo roben. Entonces yo creo que aquí falta un poquito de organización y coordinación. Nosotros también existimos y reivindico eso, porque cuando estamos trabajando estamos con nuestros medios. Desde hace más de 40 años que llevo trabajando, vamos con un vehículo con los medios encima de los asientos en contra de la ley y con unos medios que cada vez llenamos más y más y más, pero solamente existen en los puntos de atención primaria, en los puntos de la atención continuada, pero los médicos y enfermeras cuando estamos en los pueblos estamos solos y sin más que el botiquín lo que llevemos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu reflexión. No sé si va dirigido un poco a mí o a Rubén, porque tenía que haber incluido a alguna mesa a los médicos de primaria, pero yo creo que como va a haber más jornadas, seguro que Rubén coge el guante y para las próximas seguro que algún médico de atención primaria puede venir a darnos su visión y su valor. Yo por mi parte lo que te puedo decir como director médico de la gerencia es que valoro muchísimo el apoyo que nos dais, bueno, a nosotros en concreto no, a la población de Castilla-La Mancha, porque como tú has dicho, nuestras UIs móviles, nuestros helicópteros no llegan a tiempo a todos los sitios y recurrimos día tras día a atención primaria para que preste esa primera intervención hasta que nosotros llegamos. Ojalá tuvierais los mismos medios de los que tenemos nosotros y algún día pues podáis también vosotros hacer ecografías o hacer analíticas en el punto, ¿no?, donde se ha producido la emergencia. Gracias por tu intervención. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues mientras os pensáis alguna pregunta, yo voy a lanzar alguna por aquí. La verdad es que yo traía preparada una pregunta para Marcos, pero me la ha reventado un poco. Yo le iba a preguntar si había algún avance en algunos estudios que he leído por ahí sobre si la dosis única de adrenalina era mejor que la dosis cada 3-5 minutos, como dicen las recomendaciones, pero ya nos ha dicho de entrada que no está demostrado que la adrenalina sea eficaz, pues ni cada 3 o 5, ni la dosis única, ni nada, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo creo que el problema que tenemos siempre en todos los estudios es que hacemos sobre todo en intensivos o en los pacientes graves, es que no conseguimos esclarecer a qué pacientes le podemos beneficiar con medidas diferentes. Lo que hacemos en todos los tratamientos es aplicar un para todos café, ¿no? Porque yo, aunque aquí haya un poco denostado en unas charlas de RCP a la adrenalina, ni mucho menos, pero todos hemos visto algún paciente que la adrenalina ha sido algo que nos ha ayudado a ganar tiempo y que eso ha beneficiado al paciente. Que haya pacientes que le beneficien 5 miligramos, seguro que hay estudios clínicos en los que eso ha sido. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los medios para saber exactamente qué tipo de pacientes es. Y al igual que Raquel ha hablado de que muchas veces la gasometría ayuda a perfilar mejor en la parada, porque a todos los tratamos como parada, pues saber más cosas de la gasometría a lo mejor ayudaría a perfilar mejor algún tipo de enfermos. El problema en general de intensivos, yo creo, es que a todo lo tratamos igual, lo llamamos con el mismo nombre, el mismo síndrome, y las posibles intervenciones que hacemos pues son un poco a ciegas. Entonces yo creo que muchas veces nuestros estudios fallan por eso. Vale, yo te iba a preguntar también con la adrenalina por qué la diferencia entre los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables, ¿no? En unos se aplica después de la tercera descarga, que normalmente son 6 minutos, y en otros en cuanto tengas la vía, cuando se supone que se utiliza la adrenalina por su efecto vasoconstrictor, ¿no?, y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Joder, en un ritmo desfibrilable estar 6 minutos sin aplicar adrenalina, cuando puede resultar útil, precisamente por eso no lo he terminado yo de entender nunca. No sé si tú tienes alguna explicación al respecto. Pues precisamente los no desfibrilables, donde se ha visto es que la vasopresina es mucho mejor que la adrenalina.
Esto, pues yo creo que atiende a que, pues bueno, esto se está viendo también en el SOC, ¿no? Que diferentes vías constrictoras están las que son catecolamínérgicas, las que tienen que ver con el sistema renina, bueno, con los sistemas presores de la vasopresina, y luego están los corticoideos. Yo no sé los sabios que hablan en sus reuniones, pero desde luego creo que es un poco lo mismo. No sabemos identificar qué pacientes son los que van a necesitar más las aminas y qué pacientes van a necesitar a lo mejor más la vasopresina. Lo que sí que es cierto es que todos los estudios la vasopresina es bastante mejor o relativamente mejor en los no desfibrilables. El problema que estos tienen mal pronóstico y entonces siempre hay un sesgo de no supervivencia y de que demuestren algo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Díez y soy médico de familia. Llevo 30 años trabajando en atención primaria y lo primero que quiero hacer es agradecer estas jornadas. Yo debo reconocer que la emergencia y en particular la parada me aterroriza, probablemente porque vivimos muy pocas en los centros de salud. Yo trabajo en un centro de salud urbano. Y también quiero agradeceros porque cada vez que os hemos tenido que llamar a un servicio, sobre todo extrahospitalaria, o sea, yo veo aparecer ángeles por el centro de salud, porque sois de una ayuda infinita. Y mi intervención va sobre todo en esa línea, ¿no? Agradeceros vuestros conocimientos y agradeceros que estéis ahí. Y que me encantaría que hubiera más gente formada y más UBIs móviles para, por lo menos, tener la certeza de que se va a hacer todo lo posible por nuestros pacientes. Eso en primer lugar. Y lo que me gustaría saber es, a los que sois expertos, ¿cómo creéis que nosotros debemos mejorar? ¿En qué aspectos? Independientemente, por supuesto, de la formación continuada y del estar ensayando continuamente todo aquello en lo que flaqueamos. Y bueno, vaya de antemano mi agradecimiento y haceros la ola continuamente. Y además también quiero decir que aquí hay representantes extraordinarios de atención primaria. Dos de los ponentes han sido Sandra y Raquel, que se han formado en nuestro centro. O sea que la primaria creo que sí que de verdad está hoy muy presente aquí en estas jornadas y muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si queréis contestar a la compañera. Hola, ¿qué tal? Yo no pensaba contestar, pero me he animado. Yo te voy a responder un poco por algo que nosotros hacemos en nuestra UCI. Yo trabajo en una UCI de trauma y nosotros hay procedimientos que no son muy frecuentes y que son complejos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una RCP en el entorno de primaria sí que puede asemejarse a lo que es un entorno complejo, por lo inesperado, por la falta de medios o porque el lugar no es quizá el mejor, tampoco el peor, obviamente. Nosotros lo que sí que intentamos es simulación. Para hacer simulación no se necesitan grandes medios y muchas veces, más que entrenar lo que es todo lo de la parada, que luego, como ves, muchas de las cosas tampoco consiguen cambiar grandes cosas, pero sí que entrenar lo que es el proceso, entrenar el equipo, preparar a la gente, que la gente sepa intervenir. Nosotros es un poco más lo que entrenamos, más que lo técnico, lo que es el proceso asistencial, para que, digamos, esté todo rodado. Luego las cosas se harán mejor o peor, se tendrá el día o no se tendrá, pero al menos el proceso que esté todo rodado. Es un poco lo que nosotros hacemos, entrenar los procedimientos complejos. Raquel. Yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marcos y al final, bueno, lo que más se ha demostrado que salva vidas es el masaje desde el minuto cero. Entonces, por lo menos el hacer unas buenas compresiones, el haber hecho mucha simulación para tener a la gente entrenada y saber lo que tiene que hacer en cada momento, que no haya un caos en la sala de urgencias del centro de salud o en la consulta o en el domicilio, ¿no?, donde se produzca esa parada. Y luego, por supuesto, dotaros también de medios que quizás sean básicos, que en algunos sitios tampoco están, pues creo que también sería adecuado. Yo, por apostillar un poco, daros las gracias nuevamente por el apoyo a la gerencia cuando os lo requerimos desde nuestro centro coordinador,
Y por otro lado, yo creo que está absolutamente demostrado que si queremos aumentar la supervivencia de las paradas cardíacas extrahospitalarias, lo que hay que fomentar mucho son los 3 primeros eslabones. Entonces yo creo que ahí el personal de atención primaria, por la cercanía que tiene a la población, juega un papel muy importante. No digo ya vuestra formación propia de cómo hacer mejor una RCP, etcétera, sino en formar a la población, en insistir a los concejales de vuestros distintos pueblos de que pongan muchos de esas, ir a formar a los colegios. Es decir, yo creo que ese es un campo en el que, precisamente porque estáis muy cercanos, mucho más cercanos que cualquier otro a la población, cualquiera de nosotros, debéis incidir mucho más, por completar un poco la respuesta de los compañeros, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues voy ahora un poco yo contra Jorge. Dada tu experiencia a nivel de la ECMO, sé que hubo alguna experiencia en París, ¿no?, de hacer la ECMO en la calle. Incluso yo creo que hubo gente del SAMUR de Madrid que fue a formarse y hubo algún intento por hacer ECMO en la calle y canalizar en la calle y todo. Yo creo que eso ya se desechó, ¿no? Si nos podías aportar algo. No sé si es que no fue desde el punto de vista económico eficiente o por qué fracasó aquello. Bueno, voy a ser políticamente correcto al respecto. Son experiencias que se intentaron copiar, pero que en realidad los actores no tenían nada que ver, ¿no? Los centros que más hacen ese modelo de ir a donde se encuentra el paciente son 2 sitios concretos, que uno es l'AMO en París y otro es el centro de Friburgo, y los que van a canular son cirujanos. Es gente que se dedica solo a eso, es decir, canulan enfermos todos los días, ya sea en quirófano o en la calle, pero es gente experta en eso. Y entonces se pueden permitir el lujo de salir a la calle a un medio hostil a hacer algo difícil. Claro, se intentó copiar el modelo, pero aplicándolo por personas que no han canulado nunca, pero ni siquiera una arteria normal y corriente, un catéter arterial. Entonces, claro, estás intentando empezar haciendo lo más difícil en el sitio más difícil. Y eso es difícil que funcione, ¿no? O sea, el modelo era, yo creo que erróneo en ese sentido, porque a mí, o nosotros que estamos habituados a canular ECMOs en la UCI, a mí me dicen que vaya a la calle a hacerlo y no lo voy a hacer, porque la película cambia completamente. Entonces, lo podrán hacer personas que se dedican a hacer solo eso. Y ya digo que tiene que estar, o sea, tienen que tener un razonamiento que no en todos los sitios debería de funcionar, ¿no? Entonces, el resumen es, en España yo creo que no tiene sentido. Yo aplicaría el modelo de trasladarlo rápido al hospital y en áreas geográficas como podría ser Castilla-La Mancha, a lo mejor incluso pues el tercer modelo del que hablaba, ¿no? Un sitio intermedio en el cual se traslada al paciente y a la vez el equipo canulador. Pero ir a la calle creo que tiene que estar muy razonado el hacerlo y que sean personas muy concretas que se puedan permitir el lujo de hacer eso. Vaya. No sé si he respondido a tu pregunta. No, coincidimos bastante, era por meterte un poco los dedos. En París, ¿por qué se dejó de hacer? Me imagino que era porque no era coste efectivo, ¿no? Bueno, la MO sigue un poco emperrado en eso. Lo que pasa es que se ha difuminado un poco la experiencia entre muchos hospitales, ¿no? Que es un error también eso. Estos enfermos deberían estar centralizados en pocos hospitales para centralizar esa experiencia que tiene que llevar tiene que ir todo muy hilado y es la única forma de tener resultados. De hecho, los resultados buenos, que son los que hemos visto en Minnesota o en la República Checa, son porque los hace un hospital, ¿no? El resto de experiencias que hay, que no las he nombrado porque no da tiempo, pero la mayoría de las experiencias que existen tienen supervivencias del 10, 12, 15%, ¿no? Y es porque el AN no es suficiente. Pues muchas gracias. Iba a preguntar también, si no hay ninguna pregunta, yo sigo preguntando, que soy muy preguntón, ¿eh? Hay preguntas. ¿Hay una pregunta por allí arriba? Sí. Hola, buenas tardes. No sé si se me...
Pues, hombre, hay valores que difieren entre una gasometría venosa y una gasometría arterial, entonces eso habría que tenerlo en cuenta. Aparte tendríamos que tener un analizador que sirviera para analizar gases arteriales, que de momento no lo tenemos, y habría que salvaguardar esos casos. De momento no es viable. Si solo tenemos gases venosos no podemos hacer arteriales. Aparte de que habría que tener en cuenta los valores que cambian entre vena y arteria. Sí, a veces es difícil y a veces no será posible acceder a una muestra venosa, o quizás es que desde la intraósea, pero no, o sea, es más complicado, pero... Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más entre el público? Yo, Jorge, te quería preguntar, como alternativa a la Reboa, que algo he oído por ahí, he leído de las espumas de expansión, las espumas en expansión. Si tienes tú alguna referencia, La verdad es que sobre no. todo a nivel extrahospitalario. Las espumas de expansión, ¿no? Yo Sobre a nivel extrahospitalario, pues porque evidentemente un Reboa extrahospitalario puede ser complicado. A lo mejor una espuma no es tan complicado, no sé. Claro, a mí el Reboa en la prehospitalaria me sigue pareciendo algo también complicado. Eso concretamente no tengo experiencia. Ahora se habla un poco también del AJJT, que se empieza a aplicar en medio bélico, pero que podría ser una alternativa como medio compresivo. Perdón, sobre los geles expansivos, yo lo digo más por trauma, eso está más estudiado en Estados Unidos, pero porque hay mucha arma de fuego. Entonces el problema que tienen cuando tiene un disparo en región abdominal es claramente lo que define la hemorragia no compresible de torso. Entonces, ahí sí que hay estudios, pero en ciudades así, pues bastante macarrillas, donde se deben pegar bastantes tiros, y sí que algún sitio lo utilizan. El problema es que al final hacen una coraza abdominal con los geles expansivos, y eso luego da también bastantes lesiones abdominales más allá de lo que utilizan. Pero los centros americanos en shock hemorrágico parado o periparada siguen, yo creo que están virando. Clásicamente utilizaban lo que ha dicho Jorge de la toracotomía con clampaje aórtico, pero últimamente lo que están virando es un poco más hacia lo que es el Reboa más que a los geles. Sí que es cierto que los geles a lo mejor, pues en algún caso con mucho desastre, pues sí que pudiera tener alguna utilidad. A lo mejor si tienen además una lesión vascular aórtica, pues a lo mejor sí que puede ser interesante, porque hace como un efecto de packing. Entonces, pues, o a lo mejor en lesiones pues hepáticas, porque bueno, como la circulación hepática es doble, pues a lo mejor sí que pueden tener ahí también otro efecto. Pero desde luego a día de hoy, en lo que es trauma, pues el inyectar aquí un gel que se expande y todo eso no tiene, aún le falta mucho recorrido para incorporarlo a la práctica clínica. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí hay una mano levantada, quizá. Pues, por mi parte, nada más. Daros las gracias a los tres ponentes por vuestra claridad, por haberos ajustado perfectamente al tiempo y nada, hasta la próxima. Gracias a todos.